10 minutos para las 3, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que la salud mental en adultos mayores es uno de los temas que ha acaparado la atención de los especialistas. Esto porque han sido el rango de la población más restringido por las medidas de confinamiento. Para conversar sobre este tema tomamos contacto de inmediato con Mauricio Rojas, psicólogo de la clínica Bupa Santiago. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros esta tarde. Y quisiera partir preguntándote cómo afecta la pandemia a nivel salud mental a los adultos mayores. Bueno, sí, primero, buenas tardes, Roberto. Mira, desde el punto de vista de salud mental, yo creo que el efecto ha sido bien global, no solo la tercera edad, aunque principalmente por el hecho de ser una etapa en la vida, del ciclo vital en la vida que históricamente se ha visto bien perjudicado desde la pérdida de funciones, la pérdida de sociabilidad, la pérdida de participación social, ¿cierto? Yo creo que uno de los principales efectos pandémicos han sido justamente el cómo la serie de actividades que se mantuvieron limitadamente activas en la tercera edad como tal, se han visto aún más afectadas, más coartadas aún, teniendo esto sí claros efectos en términos sociales, emocionales, psicológicos, físicos, como un agregado al proceso mismo del ciclo vital. Mauricio, en ese sentido, cuando estábamos en plena pandemia y estaba el confinamiento y sobre todo se les decía a ellos que era la población de riesgo, que estaba la probabilidad de que si efectivamente les daba el COVID podían fallecer, que ya era una situación traumática, muy difícil de enfrentar, pero esto ha ido variando, hoy los vemos que están y son los primeros en la fila para la dosis de refuerzo, son bastante responsables. ¿Cómo también me imagino que esta cifra o un contexto un poquito más alentador puede ayudarlo y de qué manera también la familia los círculos cercanos pueden darle una contención, darle una cierta certeza a un proceso que ha ido avanzando y que ya sorteó tal vez la etapa más difícil? Sí. Hola, Viviana, sin duda la etapa más difícil del proceso como tal pasó. Yo creo que el nivel hoy con respecto a las patologías secundarias, psicológicamente hablando, en línea reactiva, por ejemplo, inmediatas en tercera edad, ya pasó. Yo creo que es el momento hoy justamente de mirar, como se dice, el vaso medio lleno, porque aparecen, yo creo, distintos tipos de permisos, justamente lo que yo hablaba al principio en relación a las restricciones como tal. Yo creo que el acceso, por ejemplo, a salir de la casa, el acceso a tener actividades, el acceso a ir viendo cómo las cifras también han ido disminuyendo progresivamente, facilita en la tercera edad una visión más esperanzadora, una visión un poco más expectante con respecto a cómo ha ido avanzando y las cifras finalmente han jugado a favor hasta el minuto. Entonces eso también ha ido ayudando a que los mismos familiares, los grupos cercanos, los grupos de apoyo puedan ir colaborando y participando en esta nueva adaptación de la tercera edad a este nuevo contexto que, si bien tiene restricciones, está bien pensado en la tercera edad. Se ha intentado proponer, no sé, espacios, se han intentado proponer márgenes horarios, franjas específicas para la tercera edad como tal, teniendo siempre el foco que han sido desde el inicio la población más vulnerable, sí, que como les decía también al principio, no es solo en contexto pandémico, sino que también el ciclo vital como tal ya los pone en una posición bien de restricción, bien de pérdida, bien de angustia. Las altas cifras también de fallecimientos, todos apuntan en gran parte a la tercera edad, entonces inevitablemente se generan fantasías que no necesariamente son todas tan reales, pero que te impiden también desenvolverte como socialmente con ¿Mauricio? Amigos, familia, con quien estés. Dime. Mauricio, concretamente, ¿a qué signos hay que estar atentos para determinar o para ir dándose cuenta que un adulto mayor o en la tercera edad ya puede haber signos de algún problema en cuanto a la salud mental? Principalmente los elementos sintomáticos que pueden llamar la atención son, por ejemplo, la pérdida de energía con respecto a hacer actividades que en algún momento fueron placenteras o que les ayudaron a distraerse, la pérdida de interés, por ejemplo, en realizar actividades sociales, familiares o incluso en rutinas que son un poco más cotidianas,
como, no sé, el desinterés al aseo, el desinterés a levantarse, a la vida instintiva, comer, salir, vestirse, incluso o simplemente a despertar o a levantarse de la cama, de repente pasan a ser elementos que pueden ser más preocupantes de lo habitual. O sea, pensando un poco que también uno podría incluso justificar que si no tengo que levantarme no me levanto. Pero pareciera que una de las cosas urgentes con respecto al aporte y a la colaboración hacia la tercera edad es esa, como instaurar rutinas que puedan ser favorables justamente al mantenerse en la actividad, en la propositividad, vida cotidiana, vida social en el fondo. Claro. Como principalmente yo creo que apunta más bien a eso, como a la pérdida del disfrute de la vida social, de la actividad rutinaria. Sí, y a estar atento eso. Entonces a esos signos para determinar y para ir dándose cuenta si finalmente podríamos estar ante algún problema en la salud mental justamente de los adultos mayores. Mauricio Rojas, psicólogo de la Clínica UPA de Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias a ustedes.